Estimados seguidores, lo adelantábamos en un vídeo de hace 15 días que les dejo aquí para que puedan ver, y también al final sobre el posible y, bajo mi punto de vista, casi con total seguridad, adelanto electoral que se va a producir. Pedro Sánchez no terminará su mandato esta legislatura sin convocar elecciones, y puede que incluso antes de final de año, por los acontecimientos que se van a empezar a desencadenar ya sin más dilación a partir de mañana, donde casi con total seguridad Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y líder del partido independentista Junts per Catalunya, será detenido. ¿Por qué? Esa es la pregunta que se hace mucha gente. ¿Por qué mañana Carles Puigdemont va a volver a España y a ser detenido si lleva tantos años fugado? ¿Por qué se fugó? ¿Por qué no se quedó? Porque políticamente ahora es el momento en el que Carles Puigdemont tiene que jugar esa baza. Mañana es la sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña, donde se va a votar si finalmente, con la aprobación de Esquerra Republicana de Cataluña, la CUP, los partidos independentistas que no son los que están bajo la dirección de Carles Puigdemont, votan sí y hacen presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Si esto acontece sin que Puigdemont haga nada, Illa sería investido presidente de la Generalitat y todo seguiría tal cual, a la espera, Carles Puigdemont, desde el extranjero, de que el PSOE decidiera tiempo, cuando sea el momento de aplicarle la amnistía y buscar los mecanismos, manipular, corromper a los jueces del Supremo necesarios, cambiar la legislación, lo que haga falta, con tal de finalmente aplicarle la amnistía. Y el PSOE, lógicamente, dilataría ese momento todo lo posible hasta terminar la legislatura. Eso Carles Puigdemont lo sabe. Por eso, damas y caballeros, miren ustedes hasta qué punto, si ya Esquerra Republicana de la Cataluña está en crisis dentro del independentismo por estar favoreciendo un gobierno del Partido Socialista y de Salvador Illa en Cataluña, imagínense que mañana estos partidos están haciendo presidente de la Generalitat a Salvador Illa, mientras Carles Puigdemont está siendo detenido, expresidente, además en el momento en el que se produjo la declaración de independencia suspendida, que después fue una ensoñación, etcétera, etcétera. Es decir, el independentismo catalán entendería que aquel que está realmente defendiendo la posición del independentismo es Carles Puigdemont, mientras el resto son unos traidores que están pactando con el Partido Socialista Español un gobierno para Cataluña de socialistas. A Carles Puigdemont no le queda, por lo tanto, otra alternativa que ser detenido mañana. Intentar volver al Parlamento en el momento en el que se realice esa votación, a sabiendas de que por el camino, en el momento en el que pise suelo español, será detenido casi con total seguridad. Y en el momento en el que sea detenido, los partidos independentistas van a tener que forzar la suspensión de la investidura de Salvador Illa. No van a poder seguir invistiendo a Salvador Illa mientras ellos han sido amnistiados e indultados y se está deteniendo a Carles Puigdemont. No van a poder hacerlo. Por eso Carles Puigdemont mañana, casi con el 99%, va a venir a España y será finalmente detenido. Porque a partir de ese momento el guión cambiará completamente, tanto para los partidos independentistas como para el Partido Socialista, el PSC y el PSOE, que son lo mismo, pero particularmente para el que manda, el que lleva la batuta, que es el presidente del gobierno actual, Pedro Sánchez. Porque a partir de ese momento los partidos independentistas no podrán favorecer una investidura de un presidente de la Generalitat socialista mientras se entienda, como se entiende, porque la gente acepta cómo funciona este sistema corrupto sin independencia judicial, que ese mismo partido es el que permite que Carles Puigdemont siga en prisión. Y no solo eso, sino que ya se pondrán en marcha todos los mecanismos necesarios para que se le aplique la amnistía a Carles Puigdemont. Y sí, señores, eso puede llegar a desembocar, como creo que puede pasar, más pronto que tarde, unas elecciones generales. Porque si el Partido Socialista no hace lo que haga falta, como lo ha hecho Pedro Sánchez y como lo han hecho antes Rajoy, modificando la ley del Tribunal Supremo, anteriormente Zapatero, anteriormente Aznar, Felipe González con la reforma del 85. Si no hace lo que haga falta con tal de que Puigdemont salga de prisión, no se va a poder investir a Salvador Illa. Y Carles Puigdemont, además, no solamente eso, sino que tiene la llave para que los presupuestos generales del Estado
que ya están siendo prorrogados porque no se han aprobado, sigan sin ser aprobados, ya con un desfase de 2 años y por lo tanto forzando una nueva convocatoria electoral. Es lo que les explicaba hace 15 días que va a pasar simple y exclusivamente por entender cómo funciona en este estado de partidos, donde quien manda son los jefes de partido, la ciudadanía no cuenta para nada, solo reparte cuotas de poder entre los jefes de diferente partido para que ellos después pacten, mercachifleen, trafiquen con los votos entre ellos, con sus intereses partidistas, mientras todos son partidos estatales, todos son administraciones, son estructuras que viven de este estado y por lo tanto ninguno quiere cambiar los resortes, el funcionamiento político, institucional de este sistema, lo único que quieren es ahondar en esos fundamentos de corruptela. Si hace falta incluso llegando a la federalización, destruyendo el sujeto político español, porque no cabe la federación desde un punto de vista jurídico institucional en España. España no es una pluralidad de sujetos que se unen mediante la voluntad, como sí pasa, por ejemplo, en Reino Unido, con Escocia, con Gales, en un acta de unión de 1707, o en Alemania, o en Estados Unidos. No. España, al igual que Inglaterra, al igual que Portugal, al igual que Francia, son naciones antiguas y por lo tanto solamente pueden tener una personalidad jurídica, un Estado que represente esa unidad. Para crear diferentes unidades dentro de esa misma unidad, lo que habría que hacer sería destruir esa unidad y ahí sí, crear varias unidades. Eso sería algo sin antecedentes en la historia, que sea la propia clase política, el propio Estado español el que autodestruyera, y ya escuchamos a todos los partidos, incluso a Vox, hablar de la solidaridad frente a la inmigración del pueblo catalán, favoreciendo ese discurso de que hay varios sujetos. No hay ningún sujeto. Más allá que el determinado históricamente por la historia, ontológicamente. La formación de España no es una unión voluntaria. Es lo que hay que enfrentar ante todos los nacionalismos, los regionalistas y los españolistas. Porque bajo Franco, España era una unión voluntaria. Voluntaria por la fe, por el trabajo, por la familia. En oposición, hoy hay idiotas, y lo tengo que decir así, que defienden el nacionalismo regional, que es también una cuestión de la voluntad, el triunfo de la voluntad, de Lenin y Riefenstahl, el fundamento del nacionalsocialismo alemán, que en Alemania tiene sentido en el siglo XIX a través de Herder y Fichte, los discursos de la nación alemana, la unión voluntaria de un pueblo germánico a través de la lengua, pero en España no, porque su unidad está determinada anteriormente por la historia, y eso lo defiende, sobre todo, principalmente, porque si creen que esto es algo de derechas, la izquierda. Otto Bauer, que fue quien incluyó el derecho de autodeterminación internacional socialista en la segunda, pero tras el estudio de Lenin, de Rosa Luxemburgo, de Carlos Marx en el Daily News de Nueva York, Engels en sus artículos, pero también la derecha, Max Weber. Lean ustedes Teoría de la Constitución de Carl Smith, el fundamento científico del constitucionalismo, donde se cita directamente a España como nación histórica. En fin, esta deriva que vemos solo corresponde, junto con lo que va a pasar mañana, se explica, se puede prever, se puede analizar, se puede advertir con tiempo si se entiende cómo funciona el sistema corrupto, el sistema, la estructura, la constitución del sistema político español del 78, basado en el reparto de las ambiciones y la corrupción entre los jefes de los partidos. ¿La corrupción y el reparto de qué? De ser partidos estatales, pertenecientes al Estado, que defienden la estructura de Estado y solo van hacia adelante en la reforma, en los cambios, la democratización que dicen, en esos mismos fundamentos de reparto del Estado, incluso a costa del sujeto político. Es algo que yo intento explicar muchas veces, que sé que es complicado de entender, pero que bueno, en cuanto pueda saben ustedes que sacaré mi estudio de final de carrera sobre por qué en España no hay diferentes sujetos ni hay por lo tanto derecho de autodeterminación. Pero mañana, como digo, veremos esa primera página que ya advertí. Yo pensaba que iba a pasar antes, pero Puigdemont yo creo que esperó, creyendo que podía de alguna manera tener alguna esperanza en que las bases de Esquerra Republicana votaran no a ese acuerdo y él intentara hacer valer su influencia. Pero precisamente por esa misma estructura, aparte que fue una votación digital de 8.000 personas, nada más fácil de manipular. Pero el momento clave, ese anuncio que, como digo, que todos teníamos que estar muy pendientes y efectivamente se hizo en la frontera francesa de Puigdemont de decir que si esto iba adelante, él iba a volver y sería detenido. Y mañana será detenido, forzando, como digo, la concatenación de acontecimientos que ya les he explicado. Así que estaremos muy pendientes de lo que suceda mañana en Cataluña con Carles Puigdemont. Pero repito, esto sucede exclusivamente porque los ciudadanos en España no votan, no eligen mediante su voto, no tienen un sistema electivo de representantes donde haya una separación, además, entre la votación que elige una Cámara Legislativa, donde cada distrito elige su diputado, que no se debe al partido ni al jefe del partido, y separadamente al jefe del Ejecutivo.
sea incluso en el ámbito autonómico, aunque hay que revisar muy profundamente, desde luego, ese estado de las autonomías y empezar a desmantelar incluso algunas cosas. Pero eso será para otro vídeo. Como digo, seguiremos muy pendientes de lo que pase mañana. Hasta entonces, salud y libertad colectiva. Un fuerte abrazo.